Buenas tardes, mi nombre es Catalina Quiroga Maza y hoy vengo a presentarles mi ponencia titulada El amor bajo la sombra del mal, lo siniestro en el baile de los vampiros, bajo la sombra del mito, el amor y el mal. El vampirismo ha estado presente en diferentes culturas, ya sea como una suerte de moraleja, como una explicación de sucesos que el ojo humano no alcanza a comprender o como un mito creado a partir de vidas, aunque privadas, excéntricas. Más allá del monstruo que encarna el miedo y el deseo, el vampiro puede entenderse como una metáfora del propio ser humano. Es en esta metáfora donde podemos hallar el amor, un concepto sagrado que ha sido secuestrado por el hombre, con frecuencia confundido con el deseo instintivo y despojado de toda inocencia cuando permanece bajo la sombra del mal. En esta dualidad entre amor y deseo, el vampiro se erige como símbolo del conflicto interior del ser humano, aquel que anhela amar pero termina devorando lo que ama. Esto puede entenderse como aquello que, lleno de sentido, se vacía inevitablemente luego de cada intento. Sin embargo, Freud denomina esta tensión lo siniestro, lo unheimlich, aquello que surge cuando lo familiar y lo cálido, lo heimlich, se torna perturbador. Así el amor que, en su estado más puro, es inocencia, refugio y promesa de unión, se contamina con el deseo de posesión que, a su vez, permite que el mal entre y lo convierta inevitablemente en una fuerza destructora. Roman Polanski plasma de manera irónica esta paradoja en El baile de los vampiros, donde el gesto amoroso se despoja de su inocencia para ser absorbido y tergiversado por lo monstruoso, abandonando su lado de redentor para convertirse en vehículo del mal, revelando a la vez que en el corazón mismo del humano habita lo monstruoso. Teniendo esto en cuenta, aquí me propongo analizar cómo el baile de los vampiros representa el amor como vehículo del mal, entendiendo el vampirismo como metáfora del amor que, al intentar consumarse más allá del humano, se desborda en deseo y se transforma en fuerza destructora. Asimismo, la pregunta que guiará esta travesía será, ¿en qué circunstancia el amor, al querer perpetuarse más allá del humano, se convierte en deseo y abre el camino para el mal en el baile de los vampiros de Roman Polanski? El engaño de la ternura cuando lo heimlich alimenta lo siniestro. En el universo simbólico del baile de los vampiros, el amor aparece en un primer momento como espacio de refugio, un lugar donde el cuerpo, a través de un cálido baño y por medio de la inocencia y timidez, aún conserva su calor. La relación entre Alfred y Sara nace de una necesidad del otro, un flechazo que une la limitada libertad de ella y la ausencia de lo familiar en él, permitiéndoles encontrar en el otro una presencia que proteja del frío del mundo. La nieve, que los acompaña como un augurio de su destino, contrasta con el vapor del baño de donde Sara canta. En esta habitación donde la calidez del agua contiene no solo a Sara, sino a Alfred, y donde la espuma esconde lo inalcanzable, se ve representado el Heimlich, lo íntimo y lo seguro. Freud describiría este momento como el territorio donde el amor todavía es vital y confiable, donde el impulso erótico conserva su forma humana. Sin embargo, Polanski no permite que esa calidez permanezca intacta por mucho tiempo. Desde la primera mirada de Alfred hacia Sara, la pureza se entremezcla con el deseo y esto no cambia en los siguientes encuentros, como se puede observar en esta escena. La inocencia de Sara, la intimidad del baño y la mirada de Alfred se combina para dejar entrever ese deseo de ser más allá de lo permitido y la imposibilidad de lograrlo. En esta mezcla se identifica lo que Freud denomina el germen de lo siniestro, pues Heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hasta la ambivalencia, hasta que termina por coincidir con la de sus antítesis, un Heimlich. Un Heimlich es, de una manera cualquiera, una especie de Heimlich. Aquello que nace del seno mismo de lo familiar, el baño y el canto de Sara, empieza a mostrar fisuras y se convierte en lo extraño y oculto, la mordida que Sara oculta. La curiosidad de Alfred, el canto de Sara, la presencia latente del vampiro en el sótano, todo se enlaza como un presagio de que el amor pronto perderá su morada. Ahora el baño que antes era símbolo de pureza se convierte en un umbral donde lo humano se confunde con lo monstruoso,
y donde lo Heimlich empieza a alimentar a su contrario, lo Unheimlich. Es en este momento cuando el baño deja de ser un gusto inocente y pasa a reflejar el peligro. De esta forma, Polanski muestra que la corrupción del amor no proviene de su ausencia, sino de su desbordamiento. Su propia intensidad exige que el amor se perpetúe, permitiéndole abandonar su fragilidad y transformándolo en deseo y preludio del mal. Lo Unheimlich, el deseo que devora. Es en el baile donde ocurre la transformación. Aquí es el momento exacto en el que el amor pierde su mortalidad y deviene en ese deseo ritual, ansioso de inmortalidad. En el gran salón donde los vampiros danzan con solemnidad fúnebre, rodeados de espejos donde nadie se refleja, todo lo que antes era cálido se congela en el tiempo. Lo que era intimidad se ha convertido en espectáculo. Mientras que el amor se desarrollaba íntimamente, el deseo se regocija al ser visto. Polanski invierte el sentido de la danza. En lugar de unión y celebración, el movimiento se transforma en repetición sin sentido, sin alma, perpetua y vacía. Aquí el amor se desborda a la vez que se descompone. Alfred intenta rescatar lo conocido a la par que se revela lo unheimlich. En este punto, lo siniestro de Freud se entrelaza con la reflexión de Margot Glantz. En las Metamorfosis del vampiro, Glantz afirma que el vampiro es muerte y es satanismo. Es más, el vampirismo es uno de los símbolos tradicionales que el hombre ha construido para explicar su ansia de inmortalidad. El vampirismo es en sí un Heimlich. Origina una inversión teológica que convierte el deseo en fuerza profanadora, es decir, amar ya no es entregarse al otro mientras se mantiene la singularidad, sino que se absorbe al otro sin dejar rastro del anterior recipiente al que se amó. Allí, en medio del baile, Lungheimlich alcanza su plenitud. El mal se disfraza de belleza, la muerte de danza y el deseo de amor. Glan sostiene que el vampiro vive en el presente, un presente que la sangre le compra, y su vitalidad se adquiere a través del amor, aunque su amor destruye a los demás seres vivos. Es en esta diferencia donde se encuentra lo determinante. No es el amor el que llevan a cabo cuando consiguen la sangre, sino la materialización de éste por medio del deseo. Despojan al amor de su dimensión espiritual, ya que observan el recipiente pero no buscan su alma, sino saciar su capricho a través de su sangre. Polanski traduce esta idea en una imagen donde lo sublime y lo grotesco se confunden. Los cuerpos giran con elegancia, pero su elegancia es una parodia del amor. El baile es, entonces, la ceremonia de la pérdida. Alfred intenta rescatar su refugio, el calor del baño, la inocencia de Sara, la promesa del amor. Pero la mano que agarra y el cuerpo que jala ya no es el de Sara, sino el de una criatura que, ansiosa por satisfacerse, pone fin al corto sueño del que fue partícipe de Alfred. El amor ha alcanzado su límite. Al cruzarlo se ha convertido en deseo absoluto, en esa fuerza que, según Freud y Glantz, confunde lo humano con lo demoníaco. El amor perpetuado como condena, el vehículo del mal. El amor ha intentado lo imposible, pasar a la inmortalidad. Al intentar eternizarse ha perdido su humanidad. Desbordando en deseo va en camino a su fin que, en realidad, perpetúa el ciclo del mal. La nieve los acompaña no solo con su frío, sino con la llegada de la muerte. El vestido rojo de Sara nos avisa el color que teñirá el pálido blanco del entorno. Alfred, aún inocente, entre gozo intenta calentar a su amada, pero no es consciente de que ella está fría, no porque está muerta, sino porque no está viva. El beso que le ofrece en su mano no es el de redención, sino el de contagio. Freud encontraría en ese instante la expresión más pura del retorno de lo reprimido. Aquello que el amor quiso negar, la muerte, el límite, vuelve ahora disfrazado de eternidad. La mordida de Sara, a diferencia del beso de Alfred, es su deseo que, impulsado por el intento de amor fuera de los límites del humano, se convierte en el vehículo del mal. Ambos quieren perpetuar el amor en el tiempo, aunque para ello sea necesario destruirlo. Como diría Glantz, el vampiro encarna la imagen invertida de Dios, un ser que pretende alcanzar la eternidad no a través del espíritu, sino de la sangre. Polanski retoma este concepto y lo vuelve imagen, el amor humano convertido en rito profano, en caricatura de la creación.
El trineo que no representa la huida de los héroes, sino la derrota de la propagación. El mal ya no pertenece únicamente al castillo, sino que se ha apoderado del amor mismo para expandirse. Sara lleva en su abrazo la enfermedad que Alfred confunde con ternura. La inmortalidad, alguna vez soñada como triunfo del amor, se revela como su condena. El beso que debía unirlos los separa para siempre, y lo que parecía el principio de su amor terminó lo que nunca empezó. En esta escena final, Polanski parece recordarnos que el amor es bello precisamente porque muere. Es el intento de eternizarlo lo que lo desborda y lo despoja de su pureza, arrojándolo a lo demoníaco, a lo monstruoso. Freud nos enseña que lo siniestro surge de lo familiar que se corrompe. Glantz nos recuerda que el deseo de inmortalidad no es divino, sino satánico. Entre ambos, el amor se muestra como la más peligrosa de las ilusiones, aquella que, en su búsqueda de infinito, termina por perder su alma. Conclusión, el corazón monstruoso del amor. El amor en el baile de los vampiros atraviesa un proceso de metamorfosis que lo revela en toda su ambigüedad. Comienza como un refugio para Alfred y Sara, se convierte en deseo y, finalmente, termina siendo condena. O, en otras palabras, en su origen es Heimlich y más tarde, cuando se desborda, deviene un Heimlich. Polanski hace visible esta transformación al convertir la historia romántica en una parábola sobre la naturaleza humana, donde aquello que el hombre llamaba amor no siempre conduce a la salvación, a veces lo arrastra hacia su ruina. Freud ya había advertido que lo siniestro no proviene de lo extraño, sino de lo familiar corrompido. Lo Unheimlich es, en última instancia, lo Heimlich que ha retomado deformado. En la película el amor conserva su forma humana mientras pierde su alma. Sara sigue cantando, besando, sonriendo, pero sus gestos son los de un cuerpo que se ha quedado vacío, un simple eco de aquello que alguna vez fue inocencia. Es allí donde reside el horror. El mal no irrumpe desde afuera, sino que nace del propio deseo de amar más allá de los límites humanos. Desde la lectura de Margot Glantz, esta tragedia adquiere una dimensión teológica. El vampiro no es una simple criatura mitológica nacida que tiene una fascinación por la sangre, sino que es el oscuro reflejo del hombre que busca ser como Dios. Su ansia de eternidad y de poder absoluto, la misma que lo impulsa a amar sin aceptar el fin de este amor, es decir, la muerte, lo condena a parasitar su amor permitiendo que se perpetúe el deseo. En el universo de Polanski, el amor eterno no redime, sino que contamina. El beso, que normalmente salva a la princesa en apuros, aquí no lo hace, sino que transmite el mal, condenando a todos los que alguna vez amarán en una cadena indetenible de amor desbordado, convertido en deseo, es decir, un cuerpo sin alma. El cierre bajo la nieve confirma esta inversión. El amor ha perdido su calor, pero conserva su apariencia. El ciclo se completa y lo que fue refugio termina siendo una prisión que, lastimosamente, no tendrá salida. Así, Polanski, Freud y Glantz convergen en una misma advertencia. Cuando el amor pretende al absoluto, deja de ser humano. Y es que quizá su belleza radique en, precisamente, aceptar su finitud. Cuando el hombre pretende ser más de lo que es, autoriza que su humanidad se contamine de lo no humano, concediendo que lo familiar sea alimento de lo siniestro, del mismo modo que el vampiro se alimenta de la sangre. Así pues, solo cuando el hombre se rinde ante sus limitaciones y las acepta sin miedo a perder lo que ya es conocido, permite que el amor acepte su muerte y lo libera de su monstruosidad. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y que después de esto acepten el amor en su finitud.